Bueno, muy buenos días. Mil gracias a todos los que ya están conectados, a nuestros queridos panelistas. Vamos a dar unos 5 minutos para que se vaya conectando más gente y cojan la temática desde el principio. De manera que les pedimos un poquitico de paciencia y ya estamos con ustedes, pero de resto nuestros panelistas, todos estamos preparados para aprender un poquitico más de esta coyuntura y de estas complejidades que estamos viviendo hoy en día. Ya nos conectamos.
Bueno, muy buenos días nuevamente. Es un gusto saludarlos. Ustedes saben que Uniminuto, desde el área de posgrados, está muy pendiente de apoyar todos estos procesos de gestión del conocimiento, de entender las coyunturas actuales que se nos están dando a través de sus distintos programas. Tenemos 22 programas de posgrado presencial en 5 facultades. Tenemos la Facultad de Educación, de Ingeniería, de Comunicación, Ciencias Humanas y la de Ciencias Empresariales. Antes que todo, quiero enviarles un saludo muy especial del padre Harold Castilla. Nosotros vamos a hacer unas sesiones continuas alrededor de este tema de valor compartido y de indicadores de gestión, y el padre Harold en una próxima ocasión pues nos va a estar acompañando con todo su conocimiento y el manejo de la institución educativa más grande que tiene Colombia. Asimismo, nuestro rector, el doctor Jefferson Arias, y nuestro vicerrector académico Nelson Bedoya, les da un saludo especial, y ellos son, digamos, los promotores, los que tienen esta iniciativa para que cada vez nosotros como profesores, como seres humanos, estemos más cerca de las necesidades de la comunidad y de las empresas. De ahí el por qué el enfoque que tengamos hoy en función de las MIPYMES, o sea, las micros, las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo pues su mayor debacle en este momento, ¿sí? Tenemos como panelistas a 4 importantes profesionales que conocen bastante del tema, y pues ya ustedes lo van a escuchar. El primero pues es el doctor Jorge Iván Restrepo. Él tiene amplia experiencia en innovación, en gestión del cambio, en modelos de competencias y sobre todo a través de las cadenas de valor 2.0. Y ha sido consultor, ahorita actualmente es consultor senior de talentos y efectividades y director de un sinnúmero de entidades y de organismos como el Centro de Flores, el Instituto Regional de Biodiversidad en Centroamérica. El doctor Jorge Iván es máster de la Universidad de Harvard en administración pública, también tiene una maestría en administración en el ICESI y es agrónomo. Ayer me contaba que la palabra, si ustedes observan, de los 5 que estamos participando acá, pues 3 nos llamamos Jorge. Está Jorge Iván, está Jorge Darío, que ya ahorita más adelante lo presento, y mi nombre es Jorge Cifuentes. Perdón si no me identifiqué desde el principio. Yo actualmente pues estoy con Uniminuto en la dirección de posgrados, de lo que les comentaba recientemente, de todas las distintas ofertas que tenemos en las facultades. Me decía que la palabra Jorge pues tiene que ver con el campo, que significa que es campesino, de manera que eso me complace muchísimo, porque tenemos que estar muy cerquita a nuestra tierrita. El otro panelista es el doctor Ramiro Santa García. Mil gracias, doctor Ramiro, también por acompañarnos. Actualmente es el presidente en SKL, tiene su consultoría y su propio grupo de trabajo. Él estudió administración de empresas en la Universidad del Externado, alta gerencia en los Andes, tiene maestrías en defensa y seguridad nacional de Georgetown University y es doctor honoris causa del Instituto Iberoamericano de Perú. Y su vida profesional ha desarrollado bastante en la industria petrolera, en Oxy, en Shell, y también como fundador y miembro de juntas directivas de varias de estas fundaciones, ¿sí? Ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de los Andes, en la Javeriana, y actualmente también es columnista de La República. O sea que aquí vamos a tener un punto de vista bien importante de los medios de comunicación económicos y de cómo nosotros estamos pensando
estos apoyos y estos estudios alrededor de las MIPYMES. Otro de nuestros panelistas es el doctor Jorge Darío Higuera, actualmente nuestro vicerrector de la región de Santander. Él ha sido nuestro gerente en talento humano, tiene también un MBA en ingeniería industrial y es especializado en economía y mucho desarrollo también en estrategias de trabajo en equipo y de personal. Y el doctor André Felipe Ortiz, que es actualmente el decano de Administración y Contaduría en la Universidad de La Salle, es doctor en Educación de la Universidad de Barcelona, también tiene una maestría allá y es filósofo y ha sido muy de la casa nuestra como decano de la Facultad de Ciencias empresariales, como director de planeación y como director también de posgrados de Uniminuto. De manera que a ellos 4.000 gracias por toda su sabiduría, por todo lo que nos van a brindar en estos momentos que necesitamos entender y profundizar e ir uniendo piezas para ver cómo podemos nosotros desde esta labor de gestión del conocimiento apoyar a nuestras comunidades tan necesitadas. Con nosotros está también la red académica Valor Compartido. Esta es una iniciativa que viene desde el 2017. Es apoyada por la Organización de Estados Iberoamericanos y por la Cámara de Comercio de Bogotá, y lo que hace es integrar las instituciones educativas con las empresas y con otras organizaciones. Estamos vinculados más o menos 21 instituciones con distintos nodos. En Bogotá hay 13 instituciones, en el Caribe 4, en suroccidente 2 y en la región central, que son los Santanderes, hay 2 universidades. Y nosotros como Uniminuto desde un principio pertenecemos a esta red y de hecho hemos venido trabajando en proyectos de investigación que ya más adelante les comentaremos. La red académica Valor Compartido maneja, digamos, unos diplomados en valor compartido, una cátedra también en valor compartido y una cátedra en educación y cultura de la paz. Ha realizado 6 congresos internacionales de valor compartido, sobre todo apoyando mucho a nuestros estudiantes para que de una vez vayan asimilando todos estos conceptos y cómo desde las empresas podemos incidir mucho en nuestros grupos de interés. Muy bien, quiero hacer un poquito de marco de referencia acerca del valor compartido. Digamos que este es un concepto, pues viene desde el año 2011. Primero empezó con el concepto de responsabilidad social empresarial corporativa con Porter y Kramer, y hoy en día pues nosotros estamos entendiendo su visión, cómo se conforma y cómo se da al interior de las empresas. ¿No? Dentro de una investigación que tenemos ya con la red académica de valor compartido, tratamos de ver cuál es el alcance de valor compartido en cada una de las empresas, cuál debe ser la ruta para diseñar e implementar ese valor compartido y buscar esas soluciones gana-gana que a veces son difíciles de entender debido a lo complejo que es las necesidades de la comunidad. Nosotros en valor compartido pues estamos vinculando a todos los grupos en los que afectamos y de una vez incluimos a los vecinos, a los proveedores, a los clientes, y a veces entender esas necesidades, esos problemas no es fácil. Y adicional a eso, pues se nos está dando esta coyuntura del COVID-19, con empresas cerradas, no tenemos vías de comunicación, con la gente en confinamiento. De manera que hemos planteado para estas sesiones, digamos, unos enfoques que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en las empresas pymes, MIPYMES en este caso. Y por eso definimos unas líneas que nos pueden ayudar a guiar el foro
y que cada uno de nuestros panelistas va a profundizar desde su saber, desde su aprendizaje y desde su experiencia y cotidianidad. La primera es, ¿qué deben conocer las MIPYMES para la toma de decisiones durante esta crisis? Pensemos, ayer hablaba también con Jorge Iván, en que el COVID-19 no ha llegado a más de 900 municipios en el país. O sea, ¿qué va a ocurrir en esos municipios y en esas micros y pequeñas empresas cuando llegue la pandemia a los pueblos? Lo segundo, pregunta guiadora es, ¿cuáles pueden ser las principales herramientas para búsqueda de estrategias de sobrevivencia y reinvención de la MIPYME? Fíjese que aquí estamos hablando de herramientas y estrategias para que sobreviva la pyme, para que no la cierren. Ahorita el lunes se van a abrir algunas partes de sectores, pero otras no. ¿Cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo se reinventan? Y finalmente la tercera es qué rol deben jugar las asociaciones, las ONG, las universidades, cámaras de comercio, los medios de comunicación durante la crisis en relación con las MIPYMES. Oye, todo este concepto de valor compartido. De manera que me complace darle la palabra al doctor Jorge Iván Restrepo, que está vinculado como empresario en la red académica Valor Compartido, para que nos participe un poco de estos aprendizajes, de estas reflexiones y vayamos tomando nota nosotros, sobre todo en la academia, que debemos estar tan permanentemente preocupados por esta frontera del conocimiento. Gracias, doctor Jorge Iván, los micrófonos son suyos. Bien, muchísimas gracias. Quisiera, primero que todo, saludar y hacer un análisis rápido. Este análisis rápido se basa en pensar que la situación de la pandemia aceleró al mundo en pleno. Esa aceleración del mundo en pleno no solamente se da, por ejemplo, en las formas en las cuales va a ocurrir la educación, sino también en la forma como se van a relacionar los negocios. Vamos a hablar entonces de esta situación de pandemia. Nos pone contra la pared, algo que nunca habíamos imaginado, es algo realmente colosal. Y así como lo estamos haciendo los individuos y estamos tratando, digamos, de sobrevivir como seres vivos, las MIPYME también luchan por su sobrevivencia. El entender qué está pasando es una de las necesidades que tenemos todas las personas que estamos liderando algún proceso. Y ese comprender lo que está pasando es básicamente lo que nos ayuda a ver caminos para poder caminar en medio de todo este ambiente tan incierto. Muy bien, dentro de esa incertidumbre, lo más importante es que podamos cuanto antes identificar oportunidades. Y acá salta el concepto de esta conferencia, que me parece que es muy importante y muestra el espíritu de la red de valor compartido y el espíritu principal de la Universidad Minuto de Dios, y es el concepto de cadena de valor. Durante toda mi presentación voy a estar siempre volviendo al concepto de cadena de valor, porque creo que llegó el momento en el cual tenemos que volver ese concepto un protagonista de las discusiones entre académicos, entre empresarios, entre entidades de gobierno. El profesor Jorge nos decía ahora 3 palabras que estuvimos revisando con él ayer, y es sobrevivir, adaptarnos y quedar listos para competir. Quienes solamente estén en función de sobrevivencia y no se adapten a las nuevas características del mundo, no serán competitivos a futuro. Hemos visto esta curva de pandemia frecuentemente, y lo que quiero resaltar acá son 2 palabras. La palabra recurrencia y la palabra ser intermitentes. Pareciera ser que ese post-pandemia está lejano y que lo que vamos a tener es una serie de apariciones de fenómenos de la enfermedad en diferentes municipios o en diferentes países. Hay entonces múltiples preguntas, y es en relación con esas preguntas
las Naciones Unidas tiene un instrumento que es la OMS, que debería estarnos informando dónde estamos. Para nosotros, como grupo empresarial y como personas que vemos el fenómeno, quiero ver unas curvas. La primera curva es ¿qué pasaría si no hay control? Habría un pico gigante que va a desbordar la capacidad de atención en salud y ese pico gigante crearía un caos en el mundo y un caos en los países. Hay un escenario factible y es que después de este encierro venga un pico superior si no tenemos una disciplina de distancia con las demás personas física. Hay un escenario ideal en el cual nunca sobrepasemos esa línea o ese punteado rojo que es la capacidad que tienen los sistemas de salud de atender a las personas críticas y desafortunadamente muchas personas creen que solamente vamos a tener una curva corta. Lo importante es que lo que sabíamos del pasado no nos sirve en este momento para predecir el futuro. Toda esta información que está circulando hace que para poder atender estos retos desde todas las empresas, y hoy voy a hablar en particular desde las microempresas, pequeñas y medianas empresas, que es un rango gigante, requieren primero que entendamos que va a haber una serie de fases. Ahorita estamos en una fase inmediata de toma de decisiones de contingencia. Luego estaremos durante una crisis que no sabemos cuánto tiempo dura, pero que probablemente se extiende por varios meses y llegaremos a un nuevo mundo donde la situación de las empresas no va a ser la misma. Bien, el punto central de mi presentación en este momento. El punto central de mi presentación en este momento es enfoque de cadena. El enfoque de cadena para mí incluso está por encima de los enfoques individuales porque creo que es el que nos puede ayudar a recuperar los sistemas productivos. Ese enfoque de cadena vamos a llamarlo cadena de valor y vamos a llamarlo cadena de valor inclusiva y sostenible. ¿Por qué inclusiva y sostenible? Porque esperamos que esta situación tan dramática nos genere una nueva moral. Y si bien ya desde hace muchos años veníamos hablando en algunas ONG o personas como Porter, que vamos a visitar ahora, del concepto de inclusión, del concepto de valor compartido, del concepto de sostenibilidad, hoy se volvió la explicación desde el mundo de los negocios de lo que podríamos soñar para un nuevo mundo donde no haya tantas brechas sociales y tantas brechas económicas y de competitividad. Vamos a mirar la cadena del cannabis medicinal. ¿Y por qué traje esta cadena? La traje porque se ha vuelto un tema muy de moda y muy interesante en Colombia, pero es la primera cadena de valor que tenemos en nuestra historia que por legislación, por normatividad, es sostenible. Esta cadena de valor habla de un mínimo uso de insumos químicos, pero también habla de inclusión, o sea que determina que tiene que haber participación de los pequeños en todo el sistema productivo. Sin entrar en los detalles, me parece fascinante ver de manera esquemática todos los juegos y todos los roles que hay, desde lo pequeño hasta un entorno nacional y un entorno mundial. Entonces, el mensaje que viene también desde la red de valor compartido es: podemos crear valor compartido cuando tenemos un conocimiento de los eslabones de la cadena y cuando entendemos que el eslabón más débil determina la fortaleza de la cadena. El mundo debe superar este concepto tan primitivo de la cadena de suministro, porque la cadena de suministro solamente está basado en las eficiencias momentáneas, más no en la sostenibilidad de los eslabones y de todo este sistema que coopera para poder funcionar. Muy bien, quiero dar un ejemplo y hablaba hace poco con el presidente de una compañía farmacéutica, quien me decía: nosotros podemos operar ahora, pero no tenemos cajitas de cartón, porque las imprentas que hacen las cajitas de cartón no están funcionando. Eso es una debilidad en la cadena.
Vamos entonces, después del enfoque de cadena, al enfoque de liderazgo. El enfoque de liderazgo debe ser definitivamente disruptivo y recordemos que disruptivo significa que tenemos que tener la capacidad de romper esquemas. Y esa capacidad de romper esquemas al final está representada en capacidades. Esta presentación que tiene algunos detalles no los vamos a recorrer uno a uno, solamente pensemos que esa disrupción, esa capacidad de reinvención comienza desde el individuo mismo. Esa capacidad de reinvención nos habla de cómo pueden los líderes, ya sean pequeñitas o sean medianas o sean grandes empresas o líderes de cadena, gestionar también, no solo reinventar, sino gestionar, o sea, conducir sus empresas en ese entorno tan difícil y tan cambiante. Necesitamos también tener una capacidad de mover la cultura y necesitamos tener una capacidad de alinearnos en un contexto con un propósito. Simplemente recordar que necesitamos revisar nuestras estrategias. Las estrategias anteriormente se hacían para pocos años en entornos ciertos y ahora las estrategias tienen que ser cambiantes porque prácticamente tenemos que revisar lo que está ocurriendo, pero en un campo de escenarios dinámicos. Esos escenarios dinámicos nos muestran cómo va el mundo casi cada semana transformándose. Ese mundo que se transforma requiere que tengamos la capacidad de hacer lecturas correctas para poder tomar decisiones acertadas. Muy bien, las empresas entonces dijimos necesitan poder leer el entorno cambiante. Las empresas pequeñas necesitan quien le ayude a hacer ese entorno. Incluso las grandes también están consultando a las grandes consultoras. Esta es una gran pregunta para los panelistas y es quién debe plantear y actualizar esos escenarios dinámicos o cambiantes para toda la serie de pequeñas empresas. Necesitamos entonces reinventarnos, necesitamos crear acciones o estrategias innovadoras y resilientes, necesitamos ser capaces de romper esquemas. El abordaje que recomendamos es entender grandes fases, una fase inmediata de contingencia, una fase durante la crisis y una fase de postcrisis. Esas acciones inmediatas se pueden derivar en diferentes capítulos que obviamente van a partir de entender los escenarios y de conocernos a nosotros mismos, cómo tenemos la capacidad de lanzarnos con un buen equipo de crisis, incluso las pequeñas empresas deben convertirse en un equipo de crisis, tener escenarios dinámicos, poder actuar durante la crisis y llegar reinventados a la postcrisis en la cual los resultados dependerán de nuestro aprendizaje y de cómo crecimos. Hay una serie de instrumentos que podemos usar, solamente quiero traer dos para cerrar. El primero, el tema de las certificaciones. Tenemos que aprender de la agricultura que tiene sistemas de garantía participativos. O sea, esas cadenas de valor para que puedan incluir a muchos pequeños tienen que tener unos sistemas más contemporáneos de certificación y debemos definitivamente entender el concepto de valor compartido y movilizarlo. Es entonces necesario describir esta cadena, necesitamos cambiar a tiempo, necesitamos entender que el mundo se recuperará, pero que será diferente y que partimos de ese análisis de cadena. La investigación y desarrollo debe volcarse a los sistemas de cadena para poder volverlos más eficientes y debemos crear marcos de competencia, de sostenibilidad y valor compartido, que es una nueva competencia mandatoria para el mundo de hoy. El favorecimiento de intercambio de información en red debería regir el mundo a futuro para poder ser equitativos y es importante que la competitividad tecnológica también esté enfocada en cadena. Bien, muchísimas gracias, profesor Jorge, y voy a dejar de compartir para dar la palabra a quien siga.
Bien, tenemos acá un pequeño corte. Probablemente hay algún problema con la comunicación. Perdón, ¿aló? Adelante. Qué pena, estaba hablando sin micrófono. Eh, Comentaba que mil gracias, doctor Jorge Iván. Nos transmite usted 3, 4 tips importantes para tenerlos en cuenta y que en la discusión que hagamos ahora, cuando abramos las preguntas a los participantes, pues las profundizamos. Le voy a pedir entonces el favor al doctor Ramiro Santa para que nos comparta sus impresiones, sus aprendizajes y la experiencia alrededor de esta coyuntura. Gracias, doctor Ramiro, nuevamente por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación que en mí genera varias cosas. Primero, un orgullo de ser parte de Uniminuto y ver cómo cada vez se hacen esfuerzos importantes en acercar la academia a las empresas y al mundo real. También tengo que decir que en mi vida también tengo pymes y en varias fundaciones que me ha tocado a mí liderar, como la Fundación Share, la Fundación Jocol, Oleoductos de Colombia, y particularmente el trabajo ha sido sobre el tema de los pymes. Sobre el tema que nos convoca, me parece muy importante decir que el mundo está cambiando. El doctor Jorge Iván, yo creo que hizo una exposición magistral y realmente lo que nosotros estamos viendo es que se aceleró, no es que no hay una disrupción, sino que hay un cambio. Y creo que Colombia en este tipo de cambios a pasos forzados hemos actuado, pero con efectividad. Y yo creo que parte, cuando uno habla del COVID-19, en la experiencia de Colombia en años recientes tenemos las dos desgracias importantes donde el país se ha organizado, se ha convocado para salir adelante. Uno de esos fue Armero, el otro fue el terremoto de la zona cafetera y el más reciente fue el fenómeno de la Niña. Y ahí lo que sí vemos es la capacidad que tenemos los colombianos para articularnos, o sea, articular el gobierno, articular la empresa privada y la academia y la sociedad civil en un propósito que es el propósito de sacar adelante nuestro país. Entonces yo sí creo que digamos, dentro de la megaestructura, hay una nueva forma, o más bien unas experiencias que nos invitan o nos ayudan a hacer una nueva forma de relacionamiento para salir adelante. Y creo que dentro de las recomendaciones importantes que habría que hacer es que sí las compañías tienen que hacer un pacto para que de una forma ética puedan acompañar al gobierno nacional de una forma permanente, como una mesa de comando de crisis que mencionaba el doctor Jorge Iván, pero a nivel gobierno. Y yo digo que un pacto porque es que en el comportamiento de las empresas tiene que haber un momento donde toca dar, no solamente sacar, sino dar, sin interés, sin ningún tipo de interés más allá del de salir adelante. Entonces, ese sería, digamos, a nivel macro. Importante decir que la cultura va a cambiar, también lo decía el doctor Jorge Iván, y la cultura yo espero y creo que todos esperamos que cambie para bien. Yo creo que aquí podemos hacer una referencia al Laudato Si, a la encíclica del Papa, diciendo que nosotros tenemos que empezar a cuidarnos los unos de los otros. Creo que lo que hemos visto en temas de solidaridad es importante, pero esto no puede ser una flor de un día. Y ahí toca empezar a ver cómo nosotros nos organizamos. Yo sí creo que lo primero que hay que hacer es tener información veraz. Esta enfermedad, o digamos, estas dos situaciones que están pasando son muy complicadas y muy nuevas, digámoslo así. El tema del COVID, porque bien también lo decía el doctor Jorge Iván, o que hay una trazabilidad, no hay una información suficiente para poder predecir con exactitud qué es lo que va a pasar.
Y lo segundo, el asunto del petróleo. Colombia es un país que vive del petróleo, ¿sí? Las exportaciones grandes y el funcionamiento del Estado y la plata de inversión se llama petróleo. Entonces, estos dos males hacen que el gasto y la capacidad económica del país se vea muy afectado. Entonces, no es para que haya pánico, pero sí para tener información. Hay empresas colombianas muy sofisticadas y digamos, económicas para poder dar esa información, ¿sí? Entonces, yo sí creo que hay gente experta que tiene herramientas importantes. ¿Herramientas para qué? Para anticiparse. Porque si bien es cierto que hay dificultades, hay gente que está sacando unas mejores oportunidades, ¿sí? Entonces, en el tema de la MIPYMES, a mí me parece que además de conocer el contexto, ¿sí? Para saber qué es lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, el presidente de ADOC de PDVSA tenía un artículo muy interesante, dice, el petróleo a final de año va a estar a 40 dólares. Esto quiere decir que va a haber plata para la inversión. Esto tiene que decir que tenemos un movimiento de cintura importante. También hoy hay un artículo sobre las cadenas de valor y el gran cambio es el cuidado que se tiene que tener en las cadenas de producción que también se comentaron. O sea, el tema de estándares es un tema importante. Pero yo quería mencionar, cuando uno dice oír y conocer las necesidades de los clientes, yo quería traer un ejemplo que yo creo que lo conocemos todos. Unas personas que alquilan las lavadoras y las llevan a las casas. Yo sé que ahorita no digamos, hay problemas de movilidad, pero creo que hay una genialidad en entender qué es lo que la gente quiere. Entonces yo sí creo que el primer tema en una MIPYMES es poder entender cuál es la expectativa de sus clientes y de sus potenciales clientes, ¿sí? Entonces yo invitaría a la gente que empezara a entender el entorno y a buscar qué nuevos valores agregados hay. Por ahí tuve una reunión con una gente de una fundación y decía que ellos producían artículos de belleza y que se le ha incrementado al 80% la solicitud en cremas de mano. Entonces uno dice, claro, si uno se lava las manos, pues necesitan cremas. Entonces ese sería como una. La otra es mirar qué experiencias internacionales hay. Hay gente muy experta en moverse en esta tecnología y averiguar qué es lo que está pasando. Creo que hay que entender también la legislación. Hay una nueva legislación referente al tema de COVID. Entonces hay que saber dónde está la plata, cuáles son las ventajas que están teniendo, qué es lo que se puede hacer y quién le puede ayudar. Y yo creo que ahí la academia juega muy importante. Si bien es cierto que en temas de conocer entornos hay centros muy sofisticados de hacer el monitoreo de conversaciones y de tendencias, aquí las universidades en el tema de desarrollar nuevas posibilidades, de hacer las conexiones asociadas a las ventajas que está ofreciendo la ley es importante, igualmente que los gremios. Y también creo que, y vuelvo y digo, mirar cómo podemos nosotros como pymes empezar a generar nuevas posibilidades a través del Internet. O sea, yo todos los días, y yo creo que a todos nos está pasando, nos ofrecen de todo, ¿sí? Desde los restaurantes hasta las cosas más inverosímiles, comida para perro, o sea, generar también un poco la necesidad. Creo también que la universidad tiene que jugar un papel importante en temas de asesorías y particularmente en temas de protocolos y estándares. Creo que en la búsqueda de mercados, creo que también hay figuras jurídicas que también lo pueden recomendar la academia sobre la forma de contratación. Las universidades tienen la gran habilidad de hacer redes.
Entonces hay redes para entrar en cadenas de producción donde nosotros antes no teníamos acceso. Sí, no teníamos acceso porque no teníamos un amigo o porque no teníamos la información. Hoy, tanto gremios como la academia se pueden enredar, en la palabra de red, para buscar oportunidades. Clústeres administrativos, como en una época lo tuvieron las incubadoras. En el caso de nosotros, de nuestra universidad, tenemos un centro de innovación maravilloso, donde no solamente se le puede pedir solución a cuellos de botella, sino, digamos, en cosas técnicas, sino también en temas administrativos. Bueno, las redes de promoción, que yo lo dije, el tema de créditos, cuando uno es MIPYME, es muy difícil acceder a los créditos. Y yo sí creo que ahí toca hacer un trabajo muy grande, tanto con las cámaras de comercio como con los gremios, para que la voz de los chiquitos sean oídos, porque la verdad no es fácil, y el dinero, y lo estamos viendo, digamos, es mucho más accesible a la gente que tiene un staff o una estructura para poder acceder a esos créditos. Yo creo que hay una gran oportunidad para las universidades, pero también para los gremios. Bueno, el tema de las alianzas, también he visto cosas muy interesantes en temas de alianzas nunca pensadas, o sea, empresas grandes solicitándole a empresas pequeñas, desde tapabocas hasta cosas muy sencillas de su operación diaria, ¿sí? Entonces creo que tenemos que tener la capacidad, y básicamente las MIPYMES tienen mucha capacidad para esa transformación rápida, porque tienen el deseo, tienen la forma fácil y rápida de tomar decisiones. Obviamente yo también aquí tomaría las palabras del doctor Jorge Iván diciendo que las empresas tienen que tener un comité de crisis, que no es nada sofisticado, es personas que están mirando y asesorando para uno no dejar perder ninguna oportunidad. Y yo sí creo que, ya para terminar, una de las cosas que estamos viendo en las MIPYMES es que la gente se angustia mucho, pero no encuentra cuál es la causa raíz, o sea, está abrumada con la información, pero no tienen la capacidad de mirar qué es la causa raíz de sus problemas. Entonces, la invitación, yo también me pliego a la propuesta anterior, y es que se hagan los escenarios de qué es lo que va a pasar. Sí vamos a cambiar, sí esperamos que la gente sea más solidaria, sí tenemos que ver las posibilidades y las posibles alianzas fáciles con la universidad y con las empresas grandes, y empezar a plantear un nuevo y mejor negocio. Yo sí creo eso. Para las empresas grandes, yo diría que se me olvidó mencionar, dentro de los grandes retos que tienen, es no votar a la gente, es no dejar afuera a la gente. Yo creo que eso es en este momento, yo creo que todos los que tenemos empresa o estamos vinculados a empresas, el esfuerzo mayor tiene que ser que toda esta fuerza de trabajo que nos ha llevado al estado donde nos ha llevado, nosotros no la podemos abandonar. Es muy importante. En caso de que haya crisis y haya que tomar decisiones, es importante pensar en las personas y en sus familias. Y también pensar en los proveedores que tienen para, digamos, buscar alternativas entre todos, donde todos podemos salir en una posibilidad de ganar-ganar. El mundo tiene que cambiar su entendimiento del poder, la acumulación y la riqueza a una situación mucho más incluyente. Y con esto termino. Muy bien, doctor Ramiro, mil gracias. Igual que el doctor Jorge Iván, nos han dado varios tips, varios puntos importantes donde debemos profundizar todos los grupos de interés. Quiero invitar a los participantes a que vayan formulando sus preguntas a través del chat, que al final
del último panelista, pues les damos la posibilidad de que le hagan las preguntas más específicas a cada uno de nuestros queridos panelistas. En este momento voy a pedirle el favor al doctor Jorge Darío que nos dé sus impresiones. Él está en la frontera, en Bucaramanga, Cúcuta, de manera que está viviendo también toda esta crisis de las migraciones. Bienvenido, doctor Jorge Darío. Sus micrófonos. Un saludo muy especial. Que al final del último panelista, pues le damos la posibilidad de que le haga las preguntas más específicas a cada uno de nuestros queridos panelistas. En este momento voy a pedirle el favor al doctor Jorge Darío que nos dé sus impresiones. Él está en la frontera. Gracias, buen día. Un saludo muy especial para todos. Para confirmar el sonido, te pido, Ramiro, levantar tu mano derecha si me estás escuchando bien. Perfecto, Ramiro, muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos, esta mesa panelistas, de verdad un orgullo estar con ustedes. Ramiro, qué verdadero honor estar con usted. Muchas veces leemos sus editoriales muy interesantes y que, bueno, el espíritu le siga acompañando siempre para compartir sus ideas y sus reflexiones a toda la comunidad. Asimismo, Jorge Tocayo, Jorge Iván Restrepo, admirable su hoja de vida y ese trasegar por las diferentes experiencias que ha tenido, muy interesante su doctorado en política pública allí en Harvard, en Kennedy School, admirable, y un sueño que tengo yo. Un día me gustaría estar allá. Decano Felipe, de verdad la vida nos ha permitido caminar juntos varios senderos y es admirable poderlo tener y un orgullo estar a su lado en este momento. Y gracias, Jorge, por esta invitación. Bueno, yo quiero empezar por decirles la situación actual en la coyuntura, que aún no estamos viendo la punta del iceberg. Y quisiera pedirles el favor a alguien ahí por chat, si me ayudan a ir buscando, qué porcentaje de un iceberg puedes tú ver flotando sobre el agua. Ayúdenme a buscar. Y decirles que en mi percepción aún no estamos viendo la punta del iceberg. Aquí creo que ya nos están respondiendo en el chat, alrededor del 11%. El 11% flota, el 89% está allí sumergido. Y aún no estamos viendo la punta del iceberg. Esto para generar un poquito de conciencia y de ruido en la situación y los escenarios que tenemos. Pero debemos afrontar esta situación no desde la cultura del miedo, sino desde la genética que tenemos. Desde la genética que tenemos como colombianos, como personas de nuestras regiones, como ciudadanos del mundo hoy por hoy. Y a este público al que le estamos hablando, académicos, estudiantes y microempresarios, muy importante a su genética, que ya vamos a lograrla un poco más. Hablar un poco sobre valor compartido allí muy rápido de nuestro académico Porter, allí en la escuela de Harvard, de Kennedy School y de otros, decirnos, a ver, este valor compartido nos ha hecho hincapié el de entender y buscar las necesidades, como muy bien nos lo han dicho los panelistas anteriores, esas necesidades sociales que están allí, y cómo incorporarlas dentro del negocio. Allí algo muy importante, y es que ustedes, empresarios, citando a un gran pensador, escuché estas palabras de un líder gremial muy interesante, Alejandro Almeida de Fenalco, aquí en Santander. Dice, mire, la empresa era considerada como el lobo que todos tenían que ir con el garrote a darle duro a ese lobo, porque eso es malo del paseo. El capitalista, Dios mío, eso hay que ir a darle con el garrote. El Estado lo considera la gallina de los huevos de oro, es el que hay que exprimir y sacarle para los impuestos. Y en verdad, el empresario, el microempresario, es el caballo que lleva la carreta jalonando toda la economía y llevando la prosperidad. Entonces, ¿dónde se genera la riqueza? La riqueza no la genera el gobierno, ahí no se genera.
Las ONGs tampoco generan riqueza. La riqueza en la sociedad la generan ustedes, mis queridos microempresarios y empresarios. Los necesitamos muchísimo. Y entonces esas necesidades sociales que están allí, debemos empezar a incorporarlas, más que empezar a fortalecer, porque lo vienen haciendo muy bien, incorporarlas dentro de nuestro modelo de negocio. No en una visión egoísta, sino la visión que Porter nos trae con valor compartido, en la cual se genera riqueza para la sociedad y para la empresa. Fíjense, nos trae el ejemplo, Ramiro, muchas gracias, de las cremas de manos. Entonces, ¿cómo se escucha una necesidad en este momento? Y todos hemos visto ese meme donde dice, después de la lavada 473 y las manos allá más secas que las de un dinosaurio, se entiende la necesidad y atacamos allí esa necesidad, generamos riqueza atendiendo la necesidad que hay y la necesidad del negocio de prosperar. Y luego llegamos en temas grandes ya para cerrar allí en esta primera parte. Polución, las empresas generan polución, entonces está toda la regulación del gobierno, de los entes grandísimos, oiga, no se genere polución. En verdad, cuando usted microempresario y empresario dice, si yo estoy generando polución, es porque estoy generando desechos a la sociedad. Y si genero desechos, estoy perdiendo plata. Mis procesos productivos están siendo pobres y estoy mandando dinero al basurero. Entonces, cambio mis procesos, hago tener menor desecho en mi proceso productivo, el que sea, servicios, bienes, lo que sea. Genero riqueza porque soy más eficiente y contamino menos. Entonces, más que regulación del Estado, necesito autorregularme. Y esa es la visión de valor compartido, digamos, en términos grandes. El mayor grupo de necesidades no satisfechas son las necesidades sociales. Agua, salud, ambiente, etc. Para que tengamos allí esa visión, empresarios, muy abierta para poderla desarrollar. Y Porter nos dice de 3 rutas para poder generar ese valor compartido donde nos podemos repensar. Primero, en los productos que ofrecemos. Entonces, entendíamos, voy a citar, me puedo equivocar, ustedes ya me corrigen, Coltejer estaba diciendo que ahorita más que telas y telar necesitamos hacer tapabocas, y vaya a hacer tapabocas y generar riqueza a través de eso y un servicio social. Los productos, ¿cómo realizamos los productos? Segundo, mis procesos productivos. Jorge Iván, muchas gracias, nos hablabas, y Ramiro hacía eco, el enfoque de cadena. Tenemos que mirar allí ese enfoque de cadena productiva, cómo podemos seguirlo mejorando para generar ese valor compartido y transferir riqueza al negocio. Y tercero, el ecosistema. El ecosistema, llamémoslo como lo queramos llamar, empresarial, de emprendimiento, de producción, es muy importante. Y ustedes hacían ecos, Ramiro hacía ecos sobre las alianzas. Han salido en este ecosistema alianzas que no se creían, pero es muy importante cómo esas alianzas en este momento se desarrollan. Ese ecosistema es vital que lo mantengamos. Miren, una pareja se está ahogando. Esposo y esposa se aman por toda la vida. Desafortunadamente cayeron al mar, se están ahogando. Empiezan a ayudarse el uno al otro. Cuando empiezas a tomar agua, te cambian allá tus valores y te cambia tu situación y hace que empieces a apoyarte sobre tu cónyuge, pero lo estás ahogando. Claro, no lo haces con dolo, lo haces para sobrevivir. ¿Cuál es la situación? Terminas ahogando a tu cónyuge y luego te vas a ahogar tú. Es una situación de crisis, no hemos visto la punta del iceberg todavía, pero debemos de ser muy cuidadosos en sacar adelante nuestro ecosistema microempresarial, empresarial y de producción. Hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, eso sobre la primera parte, digamos, de valor compartido y deporte. En este momento de crisis, microempresario, ¿qué hacer? Entonces allí les quiero decir como dos puntos. Uno, el gobierno tiene múltiples ayudas, los bancos, etcétera. Ya ustedes hacen el escaneo, estoy de acuerdo con los panelistas anteriores. De pronto hay un gran empresario, una empresa muy grande, tiene un departamento de planeación y dedica unos de su entorno legal y de planeación a buscar y mapear. Otros no tendrán tanta esa habilidad, hay que irla desarrollando y buscando y tener allí para mapear las diferentes ayudas. Mucha atención, porque desafortunadamente en Río Revuelto algunos están pescando
Entonces, mucha atención porque pueden haber algunas tasas de financiación, etcétera, algunas ayudas que se vuelven como dulce para sus oídos, pero no son tan buenas, pero hay que estar pendiente de qué ayudas poder obtener allí. Pero algo muy importante es su liderazgo como microempresario, su liderazgo como empresario, su liderazgo como ciudadano y como padre o madre de familia en esta situación. Es una situación de crisis. Es diferente cuando usted está navegando un barco, algunos tendremos la experiencia, otros no, pero hemos visto en películas, usted está navegando un barco en un día soleado, bonito, etcétera, pues usted lo lleva con todos los instrumentos, todo funciona, tiene tiempo para planear, para analizar, para corregir, etcétera, y va fluyendo. Pero en un entorno como actual de crisis, nos decía Jorge Iván Restrepo, nos decía, mire, esto cambia semana a semana, el mundo está cambiando semana a semana, nos decía Jorge Iván. Eso es como cuando hay una tormenta grandísima, la vela se está cayendo, etcétera. ¿Usted tiene tiempo de planear? ¿Usted tiene tiempo de analizar? Venga, analizamos, etcétera. Usted lo que tiene que tener claro, una reflexión, es para dónde va su foco. No se desenfoque. Vaya ya a su misión, su visión, sus valores corporativos y reme hacia allá. Va a haber muchos ruidos por acá, que haga esto otro, etcétera. No se desenfoque. Usted es el buen marinero y el buen capitán. Mucho cuidado con generar los ruidos y dejarse contaminar por esos ruidos. En este momento, vaya al puerto que usted sabe que debe llegar. Va a algunas oportunidades a perderlas, otras a obtenerlas, pero allá fijo en el puerto. Todos vimos la película, no olvidé el autor, pero El Náufrago, con el autor incluso tuvo ya COVID y su esposa allí en California. El náufrago se cae del avión, todo este ruido, cuando está ya nadando, etcétera, pues él no tiene tiempo de planear ni nada, sino pues llegar allá a la isla que va a salvar, donde va a llegar, y una isla. Ese es el momento en el que estamos ahorita. Hay que llegar y ver dónde nos vamos a salvar y cómo llegamos. Y luego, teniendo condiciones estables momentáneas, el gran empresario, el cargo que tenía, y se vuelve un sobreviviente. Empieza a sacar agua de los cocos, empieza a aprender a pescar, empieza a curarse las heridas, se inventa un baloncito para hablarle y no volverse loco. Mi querido microempresario, empresario, foco. Hay mucho ruido, hay mucho ruido y muchas ideas y muchos gurús. Vea, aquí hay uno hablándoles. Ojo, usted es el que sabe, hablando con el profesor Ramón de Subiría y con el vicedirector de investigaciones, ahora académico, Karl Langenberg, había un estudio, uno de los dos citaba un estudio, después no es tan bueno para las referencias. El estudio decía, le preguntan al 90% de los rectores, ¿usted cómo está haciendo su labor? 90% decimos, vea, muy bien, estamos haciéndola muy bien, estamos orientando la planeación, llevando al país por donde es, en darle recursos productivos, el personal, A, B y C. Y le preguntan al 90% de empresarios, oiga, ¿cómo están haciendo la labor las universidades? Aquí para hablar de las universidades, ONGs, etc. Y el 90% de empresarios dice, no lo están haciendo bien. Las universidades no lo están haciendo bien. No están leyendo nuestras necesidades. Y esa es una realidad. Para decirle confianza, mi querido empresario. Atención en este momento a su intuición. Porque es que hay mucha información. Con su intuición. Ojo con sus valores y sus principios corporativos. Atención a ellos. Último ejemplo de estos. Usted es un jugador de tenis profesional, ha repasado en el juego cómo pegarle a la pelota cuando viene en cierta manera, cómo hacer el saque, cómo si le disparan la pelota de cierta manera, cómo detenerlo, etc. Cuando usted está jugando, usted lo último que piensa es en su entrenador. Usted lo último que piensa es cómo pegarle a esa raqueta de una u otra manera a esa bola. Usted fluye. Y ese es el momento en el que estamos, queridos empresarios. Usted fluye con su intuición, que es toda su experiencia, todos sus conocimientos. Adelante con eso. Recuerde que usted es el caballo que lleva la carreta. Por usted, por sus empleados y por la sociedad lo necesitamos y vamos a salir adelante. Luego hablarles
un profesor de experiencia de Babson College. Babson College, allá en Boston, Massachusetts, a un lado del río, está MIT, la Universidad de Harvard, investigación de punta, durísima, muy, muy buena, donde estuvo nuestro querido doctor Jorge Iván Restrepo. Y al otro lado del río está Babson College. Babson College se dedica al emprendimiento. Emprendedores, es uno de los colleges número 1 en emprendimiento. Y allí entonces una conferencia, un graduado allá, el profesor hoy en día y el vicepresidente de inversiones de un fondo de inversiones dice, oiga, microempresario, en este momento, ¿qué hacer? Hay diferentes alternativas, diferentes temas. Uno de ellos, ojo, flujo de caja. Flujo de caja. ¿Usted cómo va a manejar su flujo de caja? Que es el que está en este momento complejo, porque de acuerdo a donde usted esté es más grave, es más grave. Pero entonces el flujo de caja, ¿cómo empieza usted de pronto a acceder a algunos temas? Vaya, llame a clientes, renegocie con clientes. Oiga, si me paga por adelantados meses, le doy un descuento del 20%, del 30%. Usted manéjelo, pero asegure su flujo de caja. Haga los escenarios de planeación, como nos decía Ramiro Jorge Iván, haga sus escenarios de planeación. Recuerde que no hemos visto la punta del iceberg. Recuerde que no hemos visto la punta del iceberg. Y en esos escenarios de planeación, mire cómo puede usted asegurar ojalá 18 meses. Mire cómo usted puede asegurar ojalá 18 meses. Si salimos de esta antes, perfecto. Pero mire cómo puede asegurarse usted en 18 meses. Algo importantísimo que usted tiene, nos lo decían nuestros panelistas anteriores, son sus proveedores y sus empleados, sus colaboradores. Es el momento de cuidarlos de manera vital. Y hay que tener en este momento las conversaciones difíciles con ellos. Es el momento de hacer. Usted haga sus escenarios y en esos escenarios dice que tenga la claridad, mire, sin COVID, nuestros ingresos y nuestra última línea iba a ser X. Con COVID tenemos varios escenarios. El escenario optimista, el mediano y el más pesimista. Con COVID ya no hacemos X, sino que hacemos Y en ingresos. Y nuestra última línea ya no es esta, sino es esta. Por ende, mis queridos colaboradores, usted empresario, tenga la conversación difícil y honesta en este momento. Es el momento de ser honestos y de tener esas conversaciones. Estamos en la barca, es el momento de cuidarlos muchísimos y renegociar de pronto los salarios, porque no hay nada más incómodo que ahorita cortar y luego volver a contratar. Además que no sabemos, lo podemos volver a contratar. Y nos lo decía Ramiro, es el momento de cuidar mucho a los colaboradores y ojalá no detener los contratos. Hay que tener esas conversaciones difíciles, fluir hacia ellas y lograr esos acuerdos. Muchísimas gracias, queridos participantes, queridos panelistas. Mucha fuerza de decirles, por favor, cero cultura del miedo, cero cultura del miedo. Vamos adelante, luchémosla. Yo sé que podemos y es el mensaje que en el caso de Uniminuto estamos bajando. Es el tiempo no de parar, sino de adaptarnos. Y recordemos, los equipos grandes como el nuestro, hablo de Colombia, hablo de ustedes, mis queridas Liga de Microempresarios. Cuando llega la subida, los otros equipos mantienen el ritmo, lo bajan un poco. Nosotros lo apretamos. En la cuesta y en la subida apretamos los dientes, tomamos aire y le damos más duro y seguro vamos a llegar al puerto que deseamos. Muchas gracias. No, a ti, Jorge Darío. Realmente utilizaste muy bonitas metáforas para relacionarlas con los momentos en que está viviendo la empresa. Te agradecemos mucho y voy entonces a darle los micrófonos al doctor Andrés Felipe, también empresario, académico y con muchísima experiencia en distintas organizaciones. Mil gracias, Felipe, por acompañarnos y lo dejo con el micrófono. Muchas gracias, Jorge, y un saludo cálido y afectuoso a Jorge Iván, a Ramiro y a Darío, que nos han compartido en esta mañana aprendizajes súper valiosos sobre el concepto de valor compartido y nos van introduciendo otras categorías que son importantes para la gestión de las pymes y de las empresas a nivel general. Yo creo que esta es la clave del ejercicio académico que podemos desarrollar. Entonces, en esta lógica, para nosotros es súper importante. Jorge, ¿me estás escuchando bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bien, entonces bien, sí. Sí. Bien, entonces señalaba que de alguna manera pues hemos estado asistiendo con los tres
con el compartir que nos han hecho nuestros tres compañeros anteriores, los anteriores panelistas, pues hemos introducido el concepto de qué es valor compartido y algunas de las estrategias que se van destapando allí. Solamente quisiera señalar algunos puntos que me parecen importantes de lo que está pegado o ligado a la teoría del valor compartido. Y lo primero es, ya lo ha señalado muy bien Jorge Iván, es impulsar el crecimiento económico y competitivo a partir de un encadenamiento productivo. Para mí creo que eso es definitivo. Creo que eso es parte de lo que hacemos. Cuando me presentaban, pues yo cuando escuchaba esto pensaba en la Universidad de La Salle, en una experiencia muy bonita que tenemos. Se llama Utopía, es un gran macroproyecto que la Universidad de La Salle ha desarrollado durante los últimos años. Y ese proyecto lo que ha hecho es generar valor compartido con las comunidades, en principio con la comunidad colombiana. Hemos generado un campus que se llama el Campus de Utopía. Es un campus que lo que ha buscado es desarrollar un escenario para la formación de ingenieros agrónomos en el marco de la ruralidad, y allí, sin traerlos a la ciudad, los conservamos en un escenario en el que ellos pueden aprender. En ese campus pueden ir, generar aprendizajes, pero el gran compromiso que hemos logrado con la participación de unos importantes agentes que nos han ayudado a la sostenibilidad de nuestro campus es empresas como Bancolombia, como el Grupo Bolívar, que nos han dado recursos para que los estudiantes vayan, se formen y vuelvan a los campos de los cuales son originarios. Entonces, los estudiantes van a Yopal, se forman allí, reciben todos beca para formarse, becas que han sido dadas por estos sponsors, y de alguna manera retornan a sus comunidades a desarrollar lo que aprendieron en la universidad. Y es que para mí ese ejemplo que hemos construido en la Universidad de La Salle alrededor del tema de cómo generar valor en las comunidades es clave para el desarrollo. Entonces, este es parte de lo que quería mencionar, porque cuando estamos pensando en el foco de las pymes, es necesario pensar en el desarrollo social de la comunidad. Entonces, creo que también lo empezamos a ver cada vez más con la promoción de inclusión de prácticas de emprendimientos comunitarios ligado a los excedentes de producción. Jorge Darío nos empezaba a introducir en un concepto que es muy bonito, que es el de economía circular, que ya lo voy a abordar muy rápidamente. Pero creo que cualquier estrategia empresarial que promueva la inclusión productiva de empresas comunitarias es clave para el desarrollo y para la retroalimentación de nuestro sistema productivo. Entonces, digamos que eso es parte de lo que quería hacer. Y el segundo elemento que me parece súper importante es que la formación e incorporación de trabajadores locales en las empresas, especialmente cuando estas empresas se deslocalizan de las grandes ciudades y logran llegar a diferentes regiones donde pueden tener optimizaciones de sus costos, de su mano de obra, pues puede permitirles una generación de unas capacidades que son insospechadas. Fíjense que la Cámara de Comercio, en el ejercicio de los premios de valor compartido, ha reconocido como empresas como Papco Mexichem se ha ido para regiones en donde ha deslocalizado el trabajo de su planta principal y pues ha generado unos valores importantes para la comunidad, claramente unos impactos. Y eso pues introduce el segundo punto que yo quería mencionar súper rápido y para el cual les voy a compartir pantalla para hablarles de tres conceptos que son los tres conceptos en los que estoy trabajando en un libro que vamos a publicar muy prontamente alrededor del valor compartido y la economía circular, y son los siguientes. Una pregunta problematizadora. ¿Por qué una pandemia como el COVID-19, que se expresa como un imperativo biológico, es decir, que nos obligó a ver la vida y a valorarla, logró implementar un cambio muy rápido del estilo de vida de la humanidad, mientras que todo el deterioro planetario que afectara la supervivencia de la especie aún no había logrado generar esa conciencia del cuidado de esta casa común? ¿Y es que a qué nos estamos refiriendo? Pues que de alguna manera hemos estado entre todos trabajando en una lógica de una economía muy lineal, donde producimos, consumimos y tiramos. Y entonces como empresa, ya Jorge Darío lo mencionaba, pues tenemos que resignificar ese modelo en donde la economía circular es una lógica en la cual producir, consumir, reutilizar, reparar y reciclar hacen parte de un ciclo integral. Y entonces fíjense que parte de estas claves del desarrollo productivo empresarial es identificar mis externalidades negativas. ¿Qué es eso? Pues todo lo que me está generando subproductos de lo que yo estoy haciendo, donde estoy teniendo desperdicios.
Y entonces, ¿cómo le puedo ofrecer a la sociedad momentos para reciclar aquellos excedentes que se generan por los embalajes, por la cadena pues, del packaging, y cómo puedo reincorporarlos en otra cadena productiva, cómo puedo reciclarlos, incluso cómo puedo de mis productos pensar en reutilizar y reparar. Y es parte de lo que propone la economía circular y que creo que para este momento de crisis pues, nos da unas herramientas muy importantes. Toda producción debe buscar digamos, como por principios de sostenibilidad, tener un cálculo de su huella hídrica y es, oiga, ¿cuánta agua estoy consumiendo en este momento? Y en un momento como de crisis, Jorge Darío nos decía, oiga, usted que conoce perfectamente su producción, usted que conoce perfectamente la forma en la que produce, qué mejor que se detenga un momento a mirar sus consumos y a decir y a pensar cuáles pueden ser las estrategias para disminuir costos efectivos en eso, que tienen un valor doble. Por una parte, usted logra optimizar parte del valor en su organización, pero por otra parte genera una externalidad positiva para el cuidado del medio ambiente. Y entonces, pues esto nos genera a nosotros una resignificación del modelo. ¿Qué sería? Pues repensar de un modelo empresarial lineal a un modelo de valor circular. ¿Qué significa? Generar una estrategia de gestión del conocimiento organizacional que rompa el paradigma lineal, creando valor sustentable e identificando las externalidades negativas generadas, rediseñando las cadenas lineales de producción para aprovechar nuevas oportunidades y mercados emergentes. Y ya enseguida les voy a dar unos ejemplos pequeños de cómo puede ser este aprovechamiento. Se requiere redefinir las prioridades empresariales tradicionales a las nuevas que son de carácter ambiental, social y geopolítico. Tenemos que formular estrategias de negocios que sean más sustentables, que sean financieramente viables y competitivas, así como que creen indicadores de valor circular en la maduración del emprendimiento y la aceleración empresarial, que usen tecnologías de información para aprovechar y apalancar las oportunidades del entorno y su preocupación por la sostenibilidad, y que generan ventajas competitivas basadas en una economía circular. Y entonces, pues quiero concluir mi presentación mostrándoles algunos ejemplos de lo que serían estos emprendimientos circulares. Y acuérdense que la palabra emprendimiento no es empezar una empresa, sino que una misma empresa puede adoptar un ejercicio de crear una nueva unidad de negocio, de generar un emprendimiento corporativo que le permita reinvertir parte de sus ganancias, que le permita generar nuevas unidades de negocio. Y algunos de estos ejemplos que estamos viendo hoy, por ejemplo, son las empresas de suministros circulares, que son aquellas que se paran en el paradigma de este tipo de empresas, lo marcan las del sector agrícola y de biotecnología, que generan nuevos productos a partir de subproductos de la explotación y que permiten vender los excedentes o reincorporarlos. Yo tengo la fortuna de ser productor agrícola y productor ovino-caprino, y en el campo uno aprende que los excedentes de producción de las cabras y de las ovejas nos nutren los pastos, nos nutren el arándano orgánico que producimos y generamos un valor que todo el tiempo está aprovechando todos los excedentes. Entonces yo creo que tenemos que aprender muchísimo del agro y del campo, que reintroduce los excedentes, los subproductos, como les añade valor. Fíjese que el compostaje de las excretas de nuestros animales en la finca nos genera a nosotros un valor orgánico que incorporamos a la producción del arándano orgánico que tenemos también en el ciclo productivo. Entonces, fíjense que ahí tenemos mucho que aprender, pero en hay conceptos que es importante ponerles atención, como el de construcciones inteligentes que están desarrollando Capital Towers de Singapur y las de Crystal en Londres. Otras empresas que son las biorefinerías, como Davón en Colombia o Bioplat en España, las empresas de biotecnología como los parques científicos, la transformación y recuperación de plástico, vidrio y papel, que ustedes y nosotros conocemos muchísimos, el aprovechamiento de residuos urbanos, este concepto que se está introduciendo cada vez más de la minería urbana es un ejemplo de esto, y ahí podría seguirles enunciando varios ejemplos de granjas circulares y agroecológicas que hacen parte de estas empresas de suministros circulares. Otro ejemplo serían las empresas de recuperación de recursos. Todas estas empresas que les mencionaba ya de minería urbana, que tienen un ejemplo muy característico de estas empresas, son aquellas que
se dedican a hacer disponibles los recursos a partir de los residuos o de los desechos, que hacen parte de este grupo las empresas de minería urbana como Telefónica de España, que está haciendo un ejercicio de recuperación, gestión de residuos eléctricos y electrónicos como Ambilamp en España, pero que también aquí en Colombia ya hay empresas de ese estilo que toman los residuos tecnológicos y vuelven y los reincorporan y les dan un uso adicional. Asimismo, también menciono allí las empresas líquidas y de uso compartido de plataformas. Y esas son popularizadas como las de la sharing economy. Las industrias asociadas a este modelo son en su mayoría del sector de la tecnología y su objetivo es fomentar la colaboración entre usuarios para que compartan el uso de productos, bienes y servicios. En general son abanderadas de la generación de ingresos pasivos a partir de inventarios de activos infrautilizados. Entonces fíjense que ahí están los de aprovechamientos de espacios como Airbnb, las plataformas de intercambio de maquinaria como Flow2 y la plataforma Luxemburgo, de préstamos de objetos entre particulares como Lendi en España y las de movilidad como la de Uber, que ha tenido mucha crítica y muchos detractores, pero de alguna manera nos ayuda a comprender que hay formas de entender los recursos. Finalizo con estos dos. Empresas de plataformas para compartir productos de servicios, productos por servicios, que son los clientes bajo este modelo, lo que hacen es alquilar un producto, lo usan y lo devuelven, y ofrecen a los clientes servicios de pago por un servicio, manteniendo la propiedad de este. Ejemplos como esto está Car2Go en España, Coltra en España, Bicicar en Colombia. También las empresas de talento humano compartido. Cada vez hay más proyectos que apuestan por compartir talento o conocimientos, como es el caso de Colabora Colombia. Y finalmente las empresas de formación y preparación para el consumidor. Fíjense que esta es una plataforma muy grande que se abre para repensar empresas e industrias en la lógica de que son instituciones que orientan la formación de los consumidores para prepararlos e involucrarlos en el consumo de emprendimientos circulares. Entonces, agencias de comunicación y branding como eCool, o empresas de elaboración de guías y manuales de uso de productos y subproductos. Entonces, fíjense que ahí estamos asistiendo a un montón de oportunidades que, como lo decían los panelistas anteriores, es leer el contexto y generar nuevas oportunidades en el marco de estos ejercicios de repensar nuestros servicios y nuestros emprendimientos. Esto era un poco lo que les quería como compartir. Prontamente les estaremos compartiendo este capítulo del libro en el marco de un libro y de una investigación muy importante que hacemos en conjunto con Uniminuto y otras universidades como la Universidad del Rosario, en el marco de entender el proceso de reciclaje en Colombia y conceptos muy importantes como la economía circular, que son claves para este momento. Excelente, doctor Andrés Felipe, y con muy buenos ejemplos y el ejercicio que ustedes hacen en Utopía, yo sí lo había oído mencionar ya hace unos años, que sigue siendo maravilloso como experiencia y como empresa comunitaria, que trabajan muy bien con la universidad y con la localidad. Bien, sin más preámbulos, yo tengo 7 preguntas identificadas y no dudo que cada uno de ustedes está en capacidad de contestar una a una, pero pues para irles dando la palabra, tengo la primera que es acerca preguntan para el doctor Jorge Restrepo, ¿qué tan imperativo es adoptar la filosofía de valor compartido y cómo se puede impulsar en un país como Colombia? Bien, gracias, Jorge. Yo creo que es importantísimo porque el enfoque de valor compartido es metodológico. Entonces, no creo que deberíamos ir sin llevar un protocolo, un proceso. ¿Y cómo se podría implementar? Yo creo que hay que incrementar los fondos de crédito que tengan condiciones especiales para estimular determinados sistemas económicos. Y quiero dar un ejemplo concreto. Hay un fondo europeo que se llama Finance in Motion, que le presta a los bancos para que los bancos presten con ciertos condicionamientos. Entonces, creo que el crédito debe ir vinculado no a la eficiencia empresarial solamente, sino que debe ir vinculado a la filosofía de operación de los sistemas empresariales. Muy bien, perfecto, doctor Jorge Iván. La siguiente pregunta es para Ramiro sobre el papel que van a jugar las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones, asociaciones. Vos que te moves en esas aguas con tanta facilidad, Ramiro. Bueno,
Creo que es toda para las asociaciones y para las ONGs. Yo creo que hay que pedirles con urgencia, porque ellos tienen varias posibilidades que nos sirven a todos. Uno es el tema de redes. Ellos son expertos en hacer redes. Ellos tienen gran posibilidad de moverse con el Estado y gran posibilidad de moverse con empresas grandes, ¿sí? Ahorita que hablaban de utopía, cuando yo era vicepresidente de OCENSA, tuvimos la oportunidad de vincularnos a través de la Fundación Oleoductos de Colombia. O sea, hay que pedir, hay que levantar la mano. Entonces, uno, el tema de promoción, ¿sí? Entonces, uno va allá y dice, mire, tengo este producto, necesito promocionar quiénes y tienen la capacidad, la investigación, tienen los recursos. El segundo es el tema de capacitación. Entonces, y ustedes no saben, estoy en un sitio a 3 kilómetros de mi casa para poderme conectar, porque la conectividad no es fácil. Entonces, ahí el tema de capacitación, uno, para aprender a manejar los sistemas, y dos, para tener acceso a la conectividad es importante. Entonces, es importante, hoy todos los que están en negocios de la conectividad y a través de asociaciones, de gremios, de fundaciones, es mucho más fácil. El otro es el acceso a tecnología. Y vuelvo a tocar el tema de utopía. La tecnología que está ofreciendo que están tratando de sacar adelante el campo colombiano es increíble. O sea, uno vaya y conoce laboratorios de tierra, un montón de cosas que no están en las conversaciones, pero que sí están, digamos, en la posibilidad de las fundaciones o de las asociaciones. Y el tema de recursos, que también ya habíamos hablado, no solamente recursos, préstamos, porque yo creo que la gente no está queriendo préstamos, está tocando pedir préstamos, pero hay recursos nacionales e internacionales para inversión. Y la manera más fácil es a través de las fundaciones. Entonces yo sí creo que así como los machos empresarios de Colombia, que son todos ustedes que me están escuchando, que la están jugando no solamente para su familia, sino para su entorno, para sus empleados. Igualmente las fundaciones, las asociaciones están desesperadas tratando de buscar cuál es la oportunidad. Somos muy buenos en pontificar, somos muy malos en escuchar. Entonces, es de muy buen recibo hoy que fundaciones, conozco personalmente el caso de Actuar Bolívar, lo que está haciendo también en los barrios marginales de Cartagena, lo que está haciendo la Fundación Oleoductos, lo que está haciendo un montón de iniciativas y la academia, pero entonces hay que levantar la mano para darles el juego que nosotros como empresarios queremos y no el juego como quieren las asociaciones y fundaciones. Entonces es levantar la mano y hacer las alianzas porque realmente están necesitadas, están buscando caminos. Y yo quisiera también decir una cosa que me pareció muy interesante, aprovecho, es el tema del cuidado y la nueva forma de trabajar. Y yo creo que lo que nos está mostrando, lo que está pasando es qué tan importante es el ser humano. Hemos tenido, la verdad nunca nos hemos reconocido como especie y cuando nos reconocemos como especie, lo importante es la salud. Entonces, cuando estemos haciendo nuestros escenarios, cuando uno habla de salud, ¿qué habla? Uno habla de salud de la mente, del espíritu y del cuerpo. Todos esos productos la gente está buscando. Punto número uno. Y punto número dos, que me parece tan importante, hay un gran juego con la comida salud. O sea, la ruralidad va a jugar un papel importante. Siempre que hablamos de pymes, pensamos en lo urbano. Todos los empresarios del campo son unas pymes que quieren salir adelante. Y esta también es una invitación a decir,
levanten la mano en las asociaciones, levanten la mano, hagan reuniones, hagan sinergias para poder salir adelante, porque yo sí creo que le vamos a volver a dar el valor que tiene la comida saludable, nuestra comida, y obviamente todo lo que tiene que ver con salud. Muy bien, doctor Ramiro, mil gracias. Nosotros tenemos un grupo de investigación y ya después con la grabación vamos a coger puntos por puntos, los que son comunes y aquellas cosas que tenemos que profundizar y aprender más de ellos, de todas las ideas que ustedes nos han dado. La siguiente pregunta, pues yo creo que para el doctor Andrés Felipe es ¿cómo lograr una tasa de retorno, rentabilidad mínima sostenible desde la lógica de la economía solidaria para que la economía como sistema, desde grandes hasta pequeñas y micros, pensando en el valor compartido, sea posible y estimule la dinámica? Debe ser del valor compartido, no está terminada ahí la pregunta, pero pues, ¿vos qué dices, Andrés Felipe? Bueno, yo creo que parte de la conversación nos ha llevado a pensar en unos elementos que son comunes. Una parte en los encadenamientos productivos, ¿cierto? O sea, que no nos sigamos pensando aislados, que no nos sigamos pensando solos. Ramiro hace un momento decía, levante la mano, pida apoyo, busque cómo asociarse. Y creo que esa es parte de la clave de los negocios de hoy por hoy. Fíjense que cuando yo les mencionaba algunos de los ejemplos de lo que estamos viendo en economía circular, es parte de lo que está pasando en el mundo. O sea, cada vez estamos buscando plataformas, escenarios para compartir recursos, que yo no tenga que invertir un montón de dinero en una maquinaria porque yo solo la necesito usar un par de horas en la semana y puedo compartirla o bien en una asociación o bien en un ejercicio de compartir una inversión entre dos empresas, dos industrias. Y como yo les decía en mi participación, creo que el campo, como lo decía Ramiro también, nos está dando muchos ejemplos. Fíjense que los campesinos, especialmente del sector caprinocultor, es decir, aquellos que tenemos cabritas, los campesinos tienen una práctica que es súper bonita, que es, todo el mundo tiene sus cabras, hembras, producen su leche, pero hay solamente en muchas regiones o generalmente hay una persona que tiene un cabro macho. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ese campesino presta el macho a las diferentes fincas que están alrededor pues de donde él tiene ese servicio, lo presta y comparten. ¿Y qué tienen? Pues pueden hacer una inversión en tener, ya hoy más tecnificadamente podemos decir, podemos tener en un conjunto, en una asociación, unos recursos que podemos compartir, como comparten los campesinos, el macho para preñar las cabras y generar una mayor valía de nuestra producción, para el caso de las cabras, en la leche o en la carne. Pero fíjense que eso si lo aplican para las empresas es exactamente el mismo escenario, es cómo compartir recursos, cómo hacer, cómo volvernos en empresarios cada vez más inteligentes con herramientas en las cuales muchas veces yo no necesito instalar una capacidad porque esa capacidad ya la tienen los otros. Creo que por ahí yo respondería, Jorge, creo que por donde del mundo del agro tenemos un montón de ejemplos. Fíjense que no en vano las parábolas de Jesús muchas eran asociadas al mundo de lo rural y de lo campesino, porque quizá en lo más sencillo encontramos las lecciones más valiosas para el desarrollo empresarial. Cierto, Andrés Felipe. Qué interesante el ejemplo del macho cabrío repartido en distintas fincas de producción. Mil gracias. La siguiente para Jorge Iván, vos que nos diste tan buenas luces con distintos centros de educación, es ¿cuáles consideran que pueden ser alternativas viables para las pymes? A mí se me ocurre crear una red de trabajo tipo satélite donde se le dé opción a varias personas de hacer diferentes partes de producto y así mantener la cadena de producción. Bueno, esta pregunta. Que más que un comentario es casi una afirmación que comparto completamente. Y volvemos al inicio, el análisis de cadena de valor y la identificación de esas potencialidades es fundamental. Y acá quiero agregar un concepto y es la fragmentación del riesgo en la cadena de valor. ¿Y por qué es importante esa fragmentación? Esas plantas con miles de accesos, con cientos de obreros, etcétera, se convierten en núcleos peligrosísimos para una situación de pandemia. Y ya vimos, por ejemplo, sugerencias que decían, mande las máquinas de costura a las casas para separar a los obreros para trabajar. Entonces, creo que en este momento
vamos a hablar de una fragmentación incluso entre las familias. Ya vimos noticias, por ejemplo, de nietos visitando a sus abuelos en España a través de las ventanas y saludándose y haciendo ruidos en las ventanas para no entrar en contacto. El hecho de que la pandemia se va a pasear por pueblos, se va a pasear incluso por empresas, podemos decir que hay que buscar estrategias de fragmentación de la producción para disminuir el riesgo por contagio y por infección. Ese sería mi comentario a ese comentario que me encanta. Ok. Gracias, Jorge Iván. Y esta me voy a adelantar para Jorge Darío, la que hace Lucía Rodero sobre, ¿se puede renegociar salarios? En este momento la ley lo permitiría. Tú que eres experto en el tema, Jorge Darío. Muchas gracias, Jorge. Sí, siempre pues este es más para un abogado laboralista, pero te hago digamos, un poquito volviendo la pregunta. Si tu jefe, tu líder te llama y te dice, mira, esta es la situación de la empresa. No es una situación donde la empresa quiere volverse más rica a costa de la situación de los empleados. Ni es una situación generada por la empresa, sino por una dinámica internacional en la cual estamos. Nuestros ingresos y nuestra ruta nos permiten llegar hasta este punto. ¿Estás tú en disposición de voluntariamente aceptar que el salario se reduzca en cierto porcentaje y con esto tenemos oxígeno común para llegar hasta 5 meses más allá y tratar de evolucionar? Que es la conversación difícil que decía yo un poco atrás. Entonces, legalmente estos aspectos del contrato laboral, en mi experiencia, por favor consúltenlo con su jurídico laboral, pero estos aspectos son de mutuo acuerdo. Si usted está de acuerdo, empleador y colaborador empleado, pueden suscribir un otro sí con el cual fijan las nuevas condiciones de carácter definitivo o temporal, porque lo importante es que medie la voluntad de las partes. Ok, mil gracias, Jorge Darío. Y hay dos preguntas finales que las uno porque son para Jorge Iván Restrepo. En una está preguntando si es el peor momento en este momento para las MIPYMES. Entonces, en el momento de la reinvención, la poscrisis se convertirían en el mejor escenario futuro para la sostenibilidad. Y abajo está vinculada también con el concepto de cadena de valor para equilibrar la sociedad. Entonces, una es de Obed Fragoso y la otra es anónima. Entonces, para tu opinión, Jorge Iván, por favor. Creo que hemos visto también muchos columnistas y pensadores y estudios que muestran que habrá ganadores y habrá perdedores. Hay definitivamente unos sectores que van a ser perdedores. Las MIPYMES que estén relacionadas con ellos evidentemente van a entrar en cadena en ese cambio y probablemente tendrán que cambiar completamente su foco. Hay un libro de un estudio que me encanta, hay un artículo que se llama La empresa viviente, y es una gente que estudió cuáles fueron las empresas que vivieron 500, 600 años y por qué vivieron tantos años. Eso también es aplicable a las microempresas. Entonces, para mí el comentario es, así como se van a mover los subsectores ganadores y los subsectores perdedores, en los sectores o subsectores ganadores, volvemos al concepto de cadenas de valor. Quienes logren engancharse en esos sistemas de valor mostrando eficiencias van a ser más ganadores. Ese sería, digamos, como el comentario de cierre de parte mía. Jorge, si me lo permites, sí. Quisiera complementar por una experiencia. Hay un proyecto de investigación muy bonito que hemos estado haciendo en Uniminuto, en un ecosistema científico que se llama Colombia Científica, y hemos estado trabajando con los tenderos. Y los tenderos nos han dado una lección súper importante alrededor de este punto que estaba mencionando Jorge Iván hace un segundo, y es, para el tendero, esta situación de crisis sabe que lo ha afectado, quizá menos que algunos otros, pero el tendero dice y tiene una plena conciencia, y lo hemos escuchado en varios cuando hemos estado haciendo la investigación, es nosotros siempre somos emprendedores. O sea, nosotros sí crecimos, nos consolidamos, pero nunca olvidamos las raíces nunca se nos olvidó que en algún momento empezamos de cero. La ventaja que veían ellos en ese momento es que hoy por hoy pueden reempezar, pero no empiezan con el mismo punto cero que empezaron en su momento.
porque tienen conocimiento, tienen aprendizajes, tienen recursos que quizás no son económicos, pero son recursos relacionales y son súper poderosos para repensar un negocio en un momento de crisis. Qué buen testimonio. Gracias, Andrés Felipe. Bueno, desde el principio nosotros mencionamos que este era un primer acercamiento. Son muchos temas. Como parte, ya tenemos libros ofrecidos, nosotros también tenemos que sacar otro libro. No se diga de parte de Jorge Iván y de Ramiro que se la pasan en estos entornos. Y por supuesto tú, Jorge Darío, pues que también tienes tan buena experiencia y tan buenos consejos académicos. Mil gracias. A los participantes también, nosotros tenemos los correos, los que se identificaron, y les hacemos llegar la grabación para que les pediríamos el favor a los que nos dieron algunas presentaciones y las podemos compartir con el grupo. Y finalmente, pues ya en la próxima ocasión, con el padre Harold Castilla y ya con el rector o vicerrector, vamos a discutir más a fondo cada uno de estos puntos. Vamos avanzando en los nuevos conocimientos, cómo se van presentando las coyunturas y sacando conclusiones. O sea, vamos creándonos día a día. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es también lo que el padre Rafael García Herrero siempre nos ha enseñado. De manera que un abrazo cariñoso a cada uno de los panelistas. Mil gracias a los participantes, al grupo de mercadeo y de gestión de sistemas tecnológicos que nos ha apoyado con todo este ejercicio. Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Abrazos a cada uno. Muchas gracias.